A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Las grietas en los cimientos. El mayor Jack Ford había construido su vida sobre 3 pilares: el deber, la familia y el honor. 22 años de matrimonio con Teresa Ford, 16 años criando a su hija Emma, y 18 años de distinguido servicio militar le habían dado una sensación de cimientos inquebrantables. Esos cimientos comenzaron a desmoronarse un martes por la mañana en la tienda de su oficial al mando en el este de Siria. Jack era un oficial de operaciones especiales, con la complexión de un linebacker y ojos de un gris acero que habían visto demasiado combate. Sus manos, con cicatrices de años de guerra, se mantenían firmes mientras revisaba los informes de inteligencia. A sus 45 años, imponía respeto a través de una autoridad tranquila en lugar de una postura ruidosa. Su equipo lo llamaba el arquitecto, no por su mente estratégica, aunque era formidable, sino por su habilidad para desmantelar metódicamente las operaciones enemigas, pieza por pieza. El teléfono satelital sonó a las 0800 horas. Jack miró el identificador de llamadas. Hospital General de Cedar Hills. Habla el mayor Ford. Señor, soy la doctora Patricia Reynolds del Hospital General de Cedar Hills. Llamo por su hija, Emma Ford. Ha sido ingresada con heridas graves. La sangre de Jack se heló. ¿Qué pasó? 3 costillas rotas. Una conmoción cerebral severa y múltiples contusiones. Señor, debo informarle que las heridas son consistentes con una agresión deliberada. La tienda pareció encogerse a su alrededor. Póngamela al teléfono. Después de un momento, la voz de Emma se escuchó, débil y temblorosa. Papi. Estoy aquí, cariño. Dime qué pasó. Entre sollozos entrecortados, la verdad emergió. El nuevo novio de mamá, Rick Savage. Él intentó obligarme a... La voz de Emma se quebró por completo. Cuando no quise, se enojó. Dijo que era una irrespetuosa. Me pateó y no. La visión de Jack se tiñó de rojo. ¿Dónde está tu madre? Ella estaba allí, papi. Vio lo que pasó. Me dijo que debería haber hecho lo que él decía. Dijo que yo me lo busqué. El teléfono se deslizó de la mano temblorosa de Jack. Su oficial al mando, el coronel Pete Clayton, se acercó con cautela. Jack, ¿está todo bien? Sin decir palabra, Jack agarró el teléfono. Doctor Reynolds, habla el mayor Ford. Mantenga a mi hija a salvo. No me importa lo que cueste. Seguridad privada, habitación privada, lo que sea. Y, doctora, si alguien intenta sacarla de ese hospital en contra de su voluntad, llame a la policía de inmediato. El coronel Clayton había servido con Jack durante 8 años. Nunca había visto flaquear el control del hombre, pero ahora observaba cómo algo fundamental se rompía en los ojos de su amigo. Pete, dijo Jack, con la voz mortalmente tranquila. Necesito un permiso de emergencia. Jack, estamos a 3 días de una operación importante. Mi misión queda cancelada. Necesito el Black Hawk. Clayton estudió el rostro de su amigo y asintió. Había visto esa mirada antes en soldados que habían cruzado una línea que nunca podrían desandar. El pájaro es tuyo. ¿Qué necesitas? Jack ya se estaba moviendo, su mente cambiando a modo operativo. Todo sobre Rick Savage. Quiero sus antecedentes, sus socios, sus hábitos. Quiero saber qué desayuna y cómo toma su café. ¿Y Teresa? Jack se detuvo en la solapa de la tienda. Mi esposa dejó de existir en el momento en que lo eligió a él por encima de nuestra hija. Mientras el Black Hawk despegaba, Jack miró hacia el desierto y comenzó a planificar. El arquitecto volvía a casa, e iba a construir algo hermoso, una destrucción perfectamente orquestada de todos los que habían traicionado a su familia. Capítulo 2. El regreso a casa. Jack llegó al Hospital General de Cedar Hills a las 2300 horas, todavía vistiendo su uniforme de combate. Las luces fluorescentes del hospital proyectaban duras sombras sobre su rostro mientras caminaba por los pasillos.
La doctora Reynolds lo recibió en la puerta de Emma. Una mujer profesional de unos 50 años con ojos amables que no podían ocultar del todo su preocupación. Mayor Ford, necesito prepararlo. Su hija ha sufrido un trauma significativo. Tanto físico como psicológico. Jack asintió secamente. ¿Dónde está mi esposa? Se fue unas 2 horas después de que Emma fuera ingresada. Dijo que volvería. La mandíbula de Jack se tensó. Eso fue hace 18 horas. Emma estaba despierta cuando él entró, su rostro un lienzo de moratones. La visión de su hija rota casi destrozó su control cuidadosamente mantenido. Se sentó junto a su cama y tomó la pequeña mano de ella entre las suyas, marcadas por la batalla. Hola, cariño. Papi, lo siento mucho. Detente ahí mismo. Su voz era suave pero firme. No tienes nada por lo que disculparte. Nada. ¿Me entiendes? Emma asintió, las lágrimas corrían por su rostro. ¿Te vas a quedar? No voy a ninguna parte. Jack le apretó la mano. Háblame de Rick Savage. ¿Cuánto tiempo lleva por aquí? Unos 6 meses. Mamá lo conoció en ese nuevo gimnasio del centro, Iron Temple. Él es muy fuerte, papi. Y malo. Obliga a mamá a hacer cosas. Jack archivó cada detalle, gimnasio Iron Temple, 6 meses. ¿Qué tipo de cosas? Él controla todo el dinero ahora. Mamá tiene que pedirle todo. ¿Y él? La hace vestir diferente, actuar diferente. Ya no es mamá. Una enfermera llamó y entró, una joven de cabello castaño rojizo y ojos agudos. Su placa de identificación decía, Nancy Franco, RN. SR. Ford, soy Nancy. He estado cuidando de Emma. Miró a su alrededor con cautela antes de inclinarse más cerca. Necesito decirle algo. Su esposa volvió hace 1 hora con ese hombre, Rick. Exigieron llevarse a Emma a casa. Les dije que necesitaba quedarse en observación, pero se pusieron agresivos. La voz de Jack bajó a un susurro. ¿Dónde están ahora? La seguridad los escoltó fuera. Pero, señor, ese hombre amenazó a Emma. Dijo que aprendería a respetar cuando llegara a casa. Jack se levantó lentamente. Nancy. Necesito que me agregue a la lista de visitantes autorizados de Emma y que elimine a Teresa Ford. ¿Puede hacer eso? Ah, sí, señor. Como su padre, tiene esa autoridad. Bien. Emma no irá a ninguna parte hasta que yo lo diga. Jack se volvió hacia su hija. Cariño, necesito ir a encargarme de algunas cosas. Nancy te cuidará muy bien, y he contratado seguridad. Estás a salvo ahora. Emma le agarró la mano. Papi, ten cuidado. Rick, no es normal. Me da miedo. Jack le besó la frente. Él debería tenerme miedo a mí. Fuera del hospital. Jack llamó a su antiguo miembro del equipo, Tony Shaw, que ahora trabajaba en seguridad privada en el mundo civil. Tony, soy Jack. Necesito un favor. Lo que sea, jefe. Necesito un equipo de protección para mi hija en el Hospital General de Cedar Hills. 24 horas al día. Y, Tony, si alguien intenta sacarla de ese hospital, los detienes. No me importa quiénes sean. Entendido. ¿Algo más? Jack se miró en el reflejo de las puertas de cristal del hospital. El hombre que le devolvía la mirada no era el esposo y padre que se había ido a su despliegue 6 meses atrás. Era alguien más duro, más frío. Sí. Necesito todo lo que puedas averiguar sobre un hombre llamado Rick Savage. Y, Tony, este es personal. Capítulo 3. La investigación Jack se registró en un hotel frente al gimnasio Iron Temple a las 0600 horas. Desde su ventana, tenía una vista perfecta de la entrada. Había aprendido que Rick Savage era un animal de costumbres. Llegaba al gimnasio todas las mañanas a las 0700, se iba a las 0900. Y luego pasaba sus días gestionando lo que parecían ser varios negocios cuestionables.
La información que Tony Shaw había recopilado pintaba un cuadro interesante. Rick Savage, de 38 años. Había cumplido 2 años en la cárcel del condado por agresión, dirigía un circuito de peleas clandestinas y tenía conexiones con varios personajes de mala reputación. Más importante aún. Vivía en la casa de Jack, dormía en la cama de Jack y de alguna manera había convencido a Teresa para que le firmara un poder notarial. Jack pasó 3 días observando, aprendiendo patrones y construyendo un perfil completo. Rick era fuerte pero indisciplinado, agresivo pero predecible. Se rodeaba de aduladores y trataba a todos como una amenaza a eliminar o una herramienta a utilizar. El jueves por la mañana, su vigilancia dio sus frutos. Vio a Teresa salir de su propia casa, caminando de manera diferente, más encogida, más cautelosa. Había perdido peso, y su habitual postura segura había sido reemplazada por algo que parecía casi miedo. Su teléfono vibró. ¿Doctora Reynolds? Mayor Ford, su hija pregunta por usted. Además, pensé que debería saber que su esposa ha llamado 6 veces exigiendo el alta de Emma. Cada vez, ha estado con ese hombre. Voy para allá. En el hospital, Jack encontró a Emma sentada, con un aspecto más fuerte. Nancy Franco estaba revisando sus signos vitales, y las dos claramente habían establecido un vínculo. Papi. El rostro de Emma se iluminó al verlo. ¿Cómo te sientes, cariño? Mejor. La doctora Reynolds dice que puedo ir a casa mañana, pero... El rostro de Emma se entristeció. No quiero volver allí. No con él. Jack se sentó a su lado. No vas a volver allí. He estado haciendo arreglos. ¿Pero dónde viviré? Conmigo. Voy a tomar un permiso del ejército. De todos modos. Es hora de un cambio de carrera. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿Dejarías el ejército por mí? Cariño, quemaría el mundo entero por ti. Nancy Franco se acercó en silencio. Sr. Ford, ¿puedo hablar con usted en privado? En el pasillo, Nancy miró a su alrededor nerviosamente. Probablemente no debería decirle esto, pero su esposa y ese hombre han estado planeando algo. Los escuché ayer. Algo sobre darle a Emma una lección permanente y asegurarse de que usted se mantenga al margen de sus asuntos. La sangre de Jack se heló. ¿Qué dijeron exactamente? El hombre, Rick, dijo que Emma necesitaba aprender su lugar y que la niñita de papá no sería un problema por mucho más tiempo. ¿Su esposa? Estuvo de acuerdo con él. Jack miró por la ventana del hospital, su mente procesando esta nueva información. Teresa no solo había elegido a Rick por encima de Emma. Estaba participando activamente en planes para dañar a su hija. Nancy. ¿Cuánto tiempo llevas siendo enfermera? 8 años. ¿Has visto casos de abuso antes? Demasiados. ¿Alguna vez has visto a una madre participar activamente en la planificación de dañar a su propio hijo? El rostro de Nancy se ensombreció. Una vez. No. No terminó bien para nadie de los involucrados. Jack asintió sombríamente. Gracias por decírmelo. Y Nancy, todo lo que has compartido se queda entre nosotros. Por supuesto. Jack regresó a la habitación de Emma, su mente ya formulando planes. El arquitecto estaba diseñando algo complejo ahora. No solo venganza, sino una reestructuración completa del campo de batalla. Rick Savage y Teresa pensaban que estaban tratando con un soldado padre distante. No tenían idea de que habían despertado algo mucho más peligroso. Emma, vamos a superar esto. Pero necesito que seas valiente un poco más. Confío en ti, papi. Jack le apretó la mano. Bien, porque papá se va a la guerra. Capítulo 4. La trampa comienza. El primer movimiento de Jack fue engañosamente simple. Llamó a su abogado, Christopher O'Brien. Un exoficial del JAG que se especializaba en derecho de familia y tenía reputación de encontrar soluciones creativas. Chris, necesito una audiencia de custodia de emergencia, y la necesito rápido. ¿Jack? Pensé que estabas desplegado. Permiso de emergencia.
Mi hija fue agredida por el novio de mi esposa. Necesito la custodia completa y que se suspendan los derechos parentales de Teresa mientras se investiga. Santo cielo. De acuerdo, puedo tener los papeles presentados para mañana. Pero, Jack. Tienes que saber que, si Teresa se opone, esto podría ponerse feo. Que se ponga feo. Quiero que se ponga feo. El segundo movimiento fue más complejo. Jack había descubierto que Rick operaba varios negocios desde la propia casa de Jack, incluyendo el circuito de peleas clandestinas y lo que parecía ser una operación de usura. Pero en lugar de denunciar estas actividades a la policía, Jack decidió usarlas. Hizo una llamada a Clint Jennings, un viejo compañero del ejército que ahora trabajaba en inteligencia sobre el crimen organizado para el FBI. Clint, necesito información, no acción. ¿Puedes decirme lo que sabes sobre las peleas clandestinas en el área de Cedar Hills? Jack. Tío, oí que estabas en el extranjero. ¿Por qué preguntas? ¿Asunto personal? Solo necesito información. Hay un circuito dirigido por un tipo llamado Savage. Cosas brutales. Mucho dinero involucrado. ¿Cuánto? Se dice que mueve unos 50.000 a la semana en esas peleas. Apuestas de alto riesgo. Usura como negocio secundario. El tipo de operación que crea enemigos rápidamente. Jack sonrió sombríamente. ¿Qué tipo de enemigos? Del tipo que resuelven los problemas con violencia. Jack, lo que sea que estés pensando. No estoy pensando en nada. Solo recopilando información. El tercer movimiento de Jack involucró a Emma directamente. Cuando le dieron el alta del hospital, en lugar de llevarla a su hotel, la condujo a un pequeño apartamento que había alquilado al otro lado de la ciudad. Esto es temporal, explicó mientras subían las escaleras. Solo hasta que arregle todo. El apartamento era modesto pero cómodo, con vistas a un pequeño parque. Jack ya lo había abastecido con las comidas favoritas de Emma y había contratado a un tutor privado para ayudarla a ponerse al día con la escuela. Papi, y mamá. Jack se sentó junto a su hija en el pequeño sofá. Emma, necesito que entiendas algo. Tu madre tomó decisiones, malas decisiones. Ahora mismo. Mi única preocupación es mantenerte a salvo y ayudarte a sanar. ¿La odias? Jack consideró la pregunta cuidadosamente. Odio en lo que se ha convertido. Odio lo que permitió que te pasara. Pero, sobre todo, odio que eligiera a otra persona por encima de su propia hija. Emma asintió lentamente. Lo odio a él. A Rick. Odio lo que me hizo, y odio lo que le hizo a mamá. Eso es natural. Pero, Emma, necesito que me prometas algo. No dejes que el odio te consuma. Déjame eso a mí. Esa noche, Jack comenzó a implementar la siguiente fase de su plan. Regresó a su casa. La casa donde había construido una familia, donde había besado a Teresa para despedirse antes de cada despliegue, donde le había enseñado a Emma a andar en bicicleta en la entrada. La casa estaba a oscuras, pero la camioneta de Rick estaba en la entrada. Jack sonrió. Perfecto. Usando habilidades perfeccionadas a lo largo de años de operaciones encubiertas. Jack entró en su propia casa como un fantasma. Podía oír voces desde el dormitorio, su dormitorio. La risa arrogante de Rick se mezclaba con la risita nerviosa de Teresa. Jack no subió. En cambio, fue a su taller en el sótano, donde guardaba sus herramientas y, más importante, su caja fuerte. Dentro de la caja fuerte había documentos. Dinero en efectivo y varios artículos de su servicio militar a los que los civiles no debían tener acceso. Trabajó en silencio durante 2 horas. Colocando dispositivos de vigilancia microscópicos por toda la casa. Rick y Teresa no tendrían privacidad, ni secretos. Cada conversación, cada plan, cada traición sería grabada. Mientras se preparaba para irse, Jack oyó pasos arriba. Se quedó helado, escuchando. No me importa lo que piense esa hija de, la voz de Rick resonó por la casa. Cuando vuelva aquí, va a aprender a respetar. Y si el papi soldadito intenta interferir, también lo aprenderá.
Rick, quizás deberíamos. ¿Deberíamos qué? ¿Me firmaste todo, recuerdas? La casa, las cuentas, todo. Tu exmarido puede besarme el culo. Las manos de Jack se cerraron en puños. Los dispositivos de grabación capturarían todo. Pero oír la voz de Rick en su casa, amenazando a su hija. Lo empujó más cerca del borde por el que había estado caminando desde que llegó a casa. Se fue tan silenciosamente como había entrado. Pero no sin antes dejar un pequeño regalo en la camioneta de Rick, un rastreador GPS que le permitiría a Jack monitorear cada movimiento. De vuelta en el apartamento, Jack se sentó en la oscuridad, observando los datos de seguimiento en su portátil. Rick y Teresa estaban en casa, probablemente planeando su próximo movimiento. Pensaban que tenían todas las cartas. No tenían idea de que el juego había cambiado. El arquitecto no solo planeaba su destrucción, estaba construyendo una máquina que desmantelaría sistemáticamente cada aspecto de sus vidas. Jack abrió una aplicación de comunicación segura y envió un mensaje a Tony Shaw. La fase 2 comienza mañana. ¿Estás listo? La respuesta llegó de inmediato. Listo y esperando, jefe. Manos a la obra. Capítulo 5. La red se cierra. La guerra de Jack comenzó con ataques de precisión diseñados para desestabilizar a sus enemigos, mientras construía su propia posición. La audiencia de custodia estaba programada para el viernes, lo que le daba 3 días para implementar la siguiente fase de su plan. El jueves por la mañana, Jack se posicionó en el aparcamiento del gimnasio Iron Temple. Exactamente a las 0700, Rick llegó en su camioneta. Sin saber que cada uno de sus movimientos había sido rastreado durante la última semana. Jack esperó a que Rick desapareciera dentro y luego hizo una llamada. Detective Rita Erickson, por favor. Dígale que llama el mayor Jack Ford sobre la agresión a mi hija. La detective Erickson era una veterana de 20 años con el pelo corto y gris y el comportamiento práctico de alguien que había visto todas las formas de crueldad humana. Se reunió con Jack en una cafetería cerca de la comisaría. Mayor Ford, he leído el informe sobre el caso de su hija. Siento que esto le haya pasado a su familia. Gracias, detective. Quiero presentar cargos contra Rick Savage. Necesitaremos que Emma dé una declaración formal, y debo advertirle que, sin testigos, se convierte en su palabra contra la de ella. Jack deslizó una tableta sobre la mesa. ¿Y si le dijera que Rick Savage ha estado operando una red de juego ilegal desde mi casa? ¿Y si tuviera grabaciones de audio de él amenazando a mi hija con más violencia? Las cejas de la detective Erickson se arquearon mientras revisaba las pruebas que Jack había recopilado. ¿De dónde sacó esto? Soy muy bueno en mi trabajo, detective. La pregunta es, ¿le interesa detener a alguien que golpea a niños y dirige operaciones ilegales? Si esta evidencia es legítima, sí. Pero necesito algo de usted. Necesito que espere hasta después de la audiencia de custodia de mañana para realizar cualquier arresto. ¿Puede hacer eso? Erickson estudió a Jack cuidadosamente. Mayor. Espero que no esté planeando nada ilegal. Detective, soy un soldado. Sigo las órdenes y respeto la ley. Pero también protejo a mi familia por cualquier medio necesario. Después de la reunión, Jack condujo al juzgado donde Christopher O'Brien estaba presentando los papeles de la custodia. Su abogado lo encontró en el aparcamiento con una expresión inusual. Jack. Podríamos tener un problema. ¿Qué tipo de problema? Teresa ha contratado a un abogado. Donald Steele. Es caro y despiadado. Se dice que planean alegar que eres un padre no apto debido al TEP del servicio militar. La risa de Jack fue fría. TEP. Que lo intenten. Chris. Necesito que solicites todos los registros financieros de la casa, incluyendo cualquier documento de poder notarial que Teresa haya firmado. Ya estoy en ello. Pero, Jack, hay algo más. Steele es conocido por jugar sucio. Podría intentar pintar a Emma como una testigo no fiable. Entonces nos aseguraremos de que Emma no tenga que testificar. ¿Cómo es tu relación con la jueza Auburn Field? Es justa pero dura. ¿Por qué?
Porque estoy a punto de darle un caso que nunca olvidará. Esa tarde, Jack visitó a Emma en el apartamento. Estaba trabajando con su tutora, Nancy Franco, quien había accedido a ayudar durante sus horas libres del hospital. Jack había elegido deliberadamente a Nancy, sabiendo que su testimonio como profesional médico tendría peso. ¿Cómo está?, preguntó Jack a Nancy en voz baja. Mejor. Es fuerte, como su padre. Pero todavía tiene miedo de que la hagan volver. Eso no va a suceder. Jack se volvió hacia Emma. Cariño, ¿cómo te sentirías si te quedaras conmigo permanentemente? El rostro de Emma se iluminó. ¿En serio? ¿Pero y mamá? Tu madre tomó su decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Esa noche, Jack implementó su movimiento más astuto hasta el momento. Regresó a su casa, pero esta vez no entró a hurtadillas. Entró por la puerta principal como si fuera el dueño, lo cual, legalmente, todavía lo era. Rick estaba en la sala de estar viendo la televisión. Teresa estaba en la cocina. Ambos se quedaron helados al ver a Jack. Hola, Teresa. ¿Jack? Pensé que estabas en el extranjero. Permiso de emergencia. Lo curioso de las emergencias familiares es que tienden a sacar la verdadera naturaleza de las personas. La mirada de Jack se desvió hacia Rick, que se había levantado e intentaba parecer intimidante. Así que tú eres el famoso marido, se burló Rick. Teresa me ha contado todo sobre ti. Y Emma me contó todo sobre ti. La voz de Jack se mantuvo tranquila, pero algo en su tono hizo que Rick diera un paso atrás. Mira, soldadito mayor. Y tú mira. Esta es mi casa. Esos son mis platos en la cocina. Esos son mis muebles en los que has estado sentado. Y lo más importante, esa es mi hija a la que metiste en el hospital. El rostro de Rick se enrojeció. Tu mujer me invitó aquí. Me firmó todo. Ya no tienes derecho a nada. Jack sonrió. ¿Eso es lo que piensas? Teresa, muéstrame esos documentos. Teresa rebuscó torpemente en una pila de papeles sobre el mostrador. Sus manos temblaban mientras se los entregaba a Jack. Él los leyó rápidamente, su expresión nunca cambió. Interesante. Teresa, ¿leíste esto antes de firmarlo? Rick me lo explicó todo. Seguro que lo hizo. ¿Notaste que firmaste un poder notarial para la casa, pero no la propiedad? La escritura todavía está exclusivamente a mi nombre. El color desapareció del rostro de Rick. Eso es imposible. ¿Y notaste, Teresa, que firmaste el acceso a las cuentas conjuntas, pero no a las cuentas militares? Las cuentas que contienen la mayoría de nuestros activos reales. Jack dobló los papeles y se los guardó en el bolsillo. Caballeros, como propietario de la casa, les doy 30 minutos para recoger sus pertenencias. Después de eso, estarán allanando la propiedad. No puedes simplemente, Rick avanzó. Jack no se movió, pero algo en su postura cambió. De repente, la sala de estar se sintió mucho más pequeña, y Rick parecía mucho menos intimidante. Rick. Metiste a mi hija en el hospital. En este momento, estoy siendo notablemente civilizado al respecto. No pongas a prueba mi paciencia. Teresa, díselo. Jack se volvió hacia su esposa de 22 años. Teresa, tienes una elección. Puedes irte con él o puedes quedarte y podemos intentar resolver esto. Pero si te quedas, Rick se va. Y si te vas, no podrás volver. Teresa miró entre los dos hombres. Las lágrimas corrían por su rostro. Jack, yo, lo amo. Jack asintió lentamente. Entonces has tomado tu decisión. Ambos tienen 30 minutos. Mientras Jack los veía empacar. No sintió satisfacción ni victoria, solo la fría certeza de que la primera fase de su plan estaba completa. Rick y Teresa pensaban que estaban perdiendo una batalla. No tenían idea de que acababan de entrar en los primeros movimientos de una guerra que no podían ganar. Capítulo 6. La guerra por la custodia. La sala del tribunal estaba abarrotada el viernes por la mañana. La jueza Auburn Field, una mujer severa de unos 60 años con cabello plateado y penetrantes ojos azules,
Dio inicio a la audiencia de custodia de emergencia. Jack se sentó con Christopher O'Brien mientras que Teresa y Rick se sentaron con Donald Steele, un abogado astuto con un traje caro. Emma no estaba presente. Jack había insistido en que se le ahorrara el trauma de testificar. En su lugar, Nancy Franco se sentó en la galería junto con la doctora Reynolds del hospital y la detective Rita Erickson. Su señoría, comenzó Donald Steele, sostenemos que el mayor Ford es un padre no apto debido a su servicio militar y sus prolongados despliegues. Además, su comportamiento reciente muestra signos de inestabilidad y violencia potencial. La jueza Phil no pareció impresionada. ¿Sr. Steele, tiene pruebas de esta supuesta inestabilidad? Su señoría, el mayor Ford irrumpió en la casa de su esposa separada. Amenazó al señor Savage y los desalojó ilegalmente de las instalaciones. Christopher O'Brien se levantó. Su señoría. El mayor Ford entró en su propia casa, que sigue únicamente a su nombre. Los documentos de poder notarial de la señora Ford, que hemos presentado como prueba. Específicamente no transfieren la propiedad del inmueble. Jack observó a Teresa moverse inquieta en su asiento. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida. Rick, mientras tanto, intentaba proyectar confianza pero seguía mirando nerviosamente hacia la puerta. Su señoría, continuó O'Brien, tenemos testimonio médico sobre la agresión a Emma Ford. Pruebas grabadas de amenazas contra la niña y documentación de las empresas criminales del señor Savage, operando desde la casa del mayor Ford. La jueza Phil revisó los documentos. Doctora Reynolds. Por favor describa las lesiones de Emma Ford. La doctora Reynolds se levantó. 3 costillas rotas, conmoción cerebral severa, múltiples contusiones consistentes con haber sido pateada en el suelo. Las lesiones fueron definitivamente el resultado de una agresión deliberada. ¿Y el estado mental de la niña? Traumatizada pero recuperándose. Ha expresado temor de volver a cualquier entorno donde el señor Savage esté presente. Donald Steele objetó. Su señoría, no hay pruebas de que el señor Savage fuera responsable de estas lesiones. Jack se inclinó hacia adelante mientras O'Brien reproducía la grabación de audio de sus dispositivos de vigilancia. La voz de Rick amenazaba claramente con darle a Emma una lección permanente. Y la voz de Teresa estaba de acuerdo en que la niñita de papá no sería un problema por mucho más tiempo. La sala del tribunal se quedó en silencio. La expresión de la jueza Phil se ensombreció. Sr. Ford, ¿es esa su voz aceptando planes para dañar a su hija? Teresa parecía devastada. Su señoría, yo estaba, no quise decir. ¿Sí o no, señora Ford? Sí, pero... Señor Steele. ¿Su cliente tiene alguna explicación para participar en planes para dañar a una niña? Donald Steele susurró frenéticamente con Teresa antes de responder. Su señoría. Mi cliente estaba bajo coacción por el comportamiento controlador del señor Savage. Jack casi sonrió. Estaban sacrificando a Rick para salvar a Teresa. Pero O'Brien estaba preparado. Su señoría. Si la señora Ford estaba realmente bajo coacción, ¿por qué no denunció el abuso del señor Savage a su hija? ¿Por qué no buscó ayuda? En cambio, participó en la planificación de más daño. La jueza Phil estudió las pruebas durante varios largos minutos. He visto suficiente. Se concede la custodia de emergencia al mayor Ford. Los derechos parentales de la señora Ford quedan suspendidos a la espera de una investigación completa por parte de los servicios de protección infantil. Además, emito una orden de alejamiento que prohíbe al señor Savage acercarse a menos de 500 pies de Emma Ford. Rick se puso de pie de un salto. Esto es... Esa niña está mintiendo. Y, señor Savage. La voz de la jueza Phil cortó la sala como una cuchilla, usted no es parte en este procedimiento. Si vuelve a hablar, será declarado en desacato. Al concluir la audiencia, Jack sintió su teléfono vibrar. Un mensaje de texto de la detective Erickson, orden de arresto firmada. Actuamos en 1 hora. Jack agarró el brazo de Teresa cuando salía del tribunal. Siento que se haya llegado a esto. Los ojos de Teresa brillaron con una ira repentina. ¿Sientes? Destruiste mi vida.
No, Teresa. Tú destruiste nuestra familia. Yo solo estoy limpiando el desastre. Esto no ha terminado, Jack. Rick no va a desaparecer sin más. Tiene amigos, conexiones, gente que le debe favores. La sonrisa de Jack fue fría. Cuento con ello. Mientras Jack salía del juzgado, sintió su teléfono vibrar de nuevo. Esta vez era Tony Chow. Paquete entregado. La fase 3 está lista. El diseño del arquitecto se estaba volviendo más claro. Rick Savage pensaba que era un depredador, pero había estado cazando en el territorio equivocado. Ahora estaba a punto de descubrir lo que sucedía cuando amenazabas a la familia de un oficial de operaciones especiales. Jack condujo hasta el apartamento donde Emma esperaba. Cuando entró por la puerta, ella corrió hacia él. «Papi». Nancy me contó lo de la audiencia. «¿No tengo que volver?» «Nunca. Te quedas conmigo permanentemente». Emma lo abrazó con fuerza. «¿Qué pasa ahora?» Jack miró por la ventana la tranquila calle de abajo. Pronto, esa paz se rompería a medida que su plan avanzara hacia sus fases finales. Rick y Teresa no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Ahora, cariño, empezamos nuestra nueva vida. Y papá termina algunos asuntos pendientes. Capítulo 7. El desenlace. El teléfono de Jack sonó a las 0600 del sábado por la mañana. La voz de la detective Erickson era sombría. Mayor Ford, tenemos un problema. Rick Savage ha desaparecido. ¿Qué quiere decir con desaparecido? Registramos su casa esta mañana. Encontramos pruebas de la operación de juego, la usura, todo lo que proporcionó. Pero ni rastro de Rick. Y hay más. Su esposa está muerta. La sangre de Jack se heló. A pesar de todo, Teresa había sido su compañera durante 22 años. ¿Cómo? Aparente suicidio. Pastillas. Pero, Jack, algo no cuadra. La escena parece montada. Jack ya se estaba moviendo, agarrando sus llaves. Voy para allá. Jack, no lo haga. Esto es una escena del crimen ahora. Y, sinceramente, va a ser un sospechoso. Una hora después, Jack estaba sentado en la sala de interrogatorios de la comisaría. La detective Erickson y su compañero, el detective Santiago Dier, se sentaron frente a él. Mayor Ford. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposa? Ayer en el juzgado. ¿Cómo describiría su estado emocional? Jack consideró la pregunta cuidadosamente. Angustiada, enfadada, pero no suicida. Teresa era muchas cosas, pero no era una cobarde. El detective Dier se inclinó hacia adelante. Acaba de perder la custodia de su hija. Su novio fue arrestado y se enfrentaba a cargos por poner en peligro a una menor. Eso podría llevar a alguien al suicidio. Oh, dijo Jack en voz baja. Alguien podría querer que pareciera un suicidio. Los detectives intercambiaron miradas. ¿Cree que Rick Savage mató a su esposa? Creo que Rick Savage es un hombre violento que acaba de perderlo todo. Teresa era la única persona que podía testificar sobre sus operaciones comerciales. Muerta, no puede hacerle daño. Viva. Era un lastre. La detective Erickson asintió. Encontramos algo más. Su casa ha sido saqueada. Alguien buscaba algo específico. La mente de Jack corrió. Rick había estado viviendo en la casa durante meses. ¿Qué podría haber estado buscando que no tuviera ya a su alcance? Detective, necesito llamar a mi hija. Necesita saber lo de su madre. Por supuesto. Pero, Mayor Ford, no se vaya de la ciudad. Jack llamó a Emma desde el aparcamiento. Su tutora, Nancy Franco, respondió. ¿S.R. Ford? Emma está en el baño. ¿Está todo bien? Nancy. Necesito que me escuche con atención. Teresa está muerta. Parece ser un suicidio, pero no lo creo. Emma está en peligro. Oh, Dios mío. ¿Qué quiere que haga? Haga una maleta para Emma. Llévela al hotel frente a la comisaría. Regístrese a su nombre.
Me reuniré con usted allí tan pronto como pueda. Jack, ¿qué está pasando? Una guerra, Nancy. Y Emma es el premio. Jack colgó e inmediatamente llamó a Tony Chow. Tony, informe de situación. Jefe, tenemos un problema. Rick Savage no solo desapareció. Se ha escondido. Pero no está solo. ¿Recuerdas esas conexiones que mencionó tu esposa? Resulta que Rick era el músculo de gente muy peligrosa. ¿Qué tipo de gente? Del tipo que resuelve los problemas de forma permanente. Se dice que les ha dicho que eres una amenaza para su operación. No planean arrestarte, Jack. Planean eliminarte. Jack sintió la calma familiar que acompaña al combate inminente. ¿Cuántos? 3 profesionales llegaron en avión esta mañana. No son locales, lo que significa que no conocen el territorio. Pero, Jack, tampoco son aficionados. ¿Dónde está Rick? Desaparecido. Pero tengo algo más. Antes de morir, Teresa hizo una llamada. Duró 43 minutos. ¿Adivina a quién llamó? La mente de Jack ya estaba barajando posibilidades. A Rick. Bingo. Y, Jack. La llamada ocurrió después de que salieras del juzgado, pero antes de que ella muriera. No estaba llamando para despedirse. Jack entendió de inmediato. Teresa no había llamado a Rick para despedirse. Lo había llamado para advertirle, para contarle sobre las pruebas que Jack había proporcionado a la policía. Y Rick había decidido que ella sabía demasiado. Tony, necesito que vayas con Emma. Asegúrate de que esté a salvo. Ya estoy en camino. ¿Y tú? Jack se miró en el reflejo de la ventanilla del coche. El hombre que le devolvía la mirada ya no era el mayor Jack Ford. Era alguien más duro, alguien que no tenía nada que perder. Voy de caza. La primera parada de Jack fue el gimnasio Iron Temple. Estaba cerrado, pero eso nunca lo había detenido antes. Dentro. Encontró exactamente lo que buscaba, la oficina de Rick, llena de registros del circuito de peleas clandestinas, operaciones de usura, y lo más importante, nombres y direcciones de socios. Entre los papeles, Jack encontró algo interesante, una póliza de seguro de vida a nombre de Teresa contratada hace solo 2 semanas con Rick como beneficiario. La firma de Teresa parecía apresurada. Posiblemente falsificada. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: tu esposa chilló como una cerda antes de morir. Tu hija es la siguiente a menos que te eches atrás. R. Jack miró el mensaje durante un largo momento, luego respondió: voy a por ti. La respuesta llegó de inmediato: te estaré esperando. Distrito de los Almacenes, Muelle 47, medianoche. Ven solo o la niña muere. Jack se guardó el teléfono y recogió las pruebas de la oficina de Rick. Era hora de implementar la fase final de su plan. Rick pensaba que estaba atrayendo a Jack a una trampa. No tenía idea de que él mismo estaba caminando hacia una. Capítulo 8. La tormenta perfecta. Jack llegó al hotel y encontró a Emma devastada por la noticia de la muerte de su madre. A pesar de todo lo que Teresa había hecho, seguía siendo la madre de Emma. Sé que mamá cometió errores, sollozó Emma en los brazos de Jack, pero todavía la quería. Claro que sí, cariño. Eso es lo que te hace mejor que la gente que la lastimó. Nancy Franco se sentó cerca, su rostro pálido pero decidido. Jack, Emma no debería estar sola en este momento. No lo estará. Pero primero tengo que encargarme de algo. Jack se dirigió a Tony Chow, que había llegado con seguridad adicional, 2 exoperadores de las fuerzas especiales llamados Clint Jennings y Abel Price. Caballeros, esta es la situación. Rick Savage mató a mi esposa y planea eliminar a mi hija y a mí. Tiene ayuda profesional y cree que me tiene acorralado. Tony estudió el diseño táctico del distrito de los almacenes en el portátil de Jack. Es una buena zona de muerte. Múltiples rutas de escape, acceso al agua, muchos lugares para esconder tiradores. Por eso no vamos a jugar su juego. Jack abrió un esquema detallado del complejo de almacenes. He estado planeando esto durante 3 días. Rick cree que él manda.
Pero está a punto de entrar en una operación coordinada. Abel Price, un hombre compacto de ojos agudos, se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el objetivo? Rick Savage y sus socios desaparecen permanentemente, pero tiene que parecer violencia de pandillas, no una acción militar. Estos hombres son criminales que se hicieron enemigos en el negocio equivocado. Jack esbozó su plan con la precisión de una sesión informativa militar. La fase 1 implicaría que la detective Erickson descubriera pruebas de que los socios criminales de Rick se habían vuelto contra él. La fase 2 sería la confrontación en el almacén, donde la propia codicia y arrogancia de Rick se volverían en su contra. La fase 3 sería la limpieza y la garantía de la seguridad permanente de Emma. Jack, dijo Tony en voz baja. Esto no es Siria. Esto es suelo americano con leyes americanas. Rick Savage golpeó a mi hija casi hasta la muerte, asesinó a mi esposa y amenaza con matar a mi hija. Perdió la protección de la ley americana cuando le declaró la guerra a mi familia. Nancy Franco, que había estado escuchando en silencio, habló. Sr. Ford, entiendo su ira, pero... Nancy. Hace 3 días, me dijo que había visto a una madre participar en la planificación de dañar a su hijo. Dijo que no terminó bien para nadie de los involucrados. ¿Qué quiso decir? El rostro de Nancy se ensombreció. La madre murió en un tiroteo entre pandillas. El novio desapareció. La niña se fue a vivir con parientes fuera del estado. ¿Y quién arregló que la pandilla estuviera en el lugar correcto en el momento adecuado? Nancy se encontró con los ojos de Jack. El padre. Era un detective de policía. Jack asintió. A veces el sistema falla. A veces la justicia requiere soluciones creativas. A las 2200 horas, Jack se despidió de Emma con un beso. Volveré antes de la mañana, cariño. Papi, cuídate. Siempre lo hago. Pero mientras Jack salía del hotel, no pensaba en la seguridad. Pensaba en el distrito de los almacenes. En la arrogancia de Rick Savage y en la aplicación precisa de una fuerza abrumadora. El arquitecto había diseñado algo hermoso. Una trampa que eliminaría las amenazas mientras parecía ser el resultado inevitable de luchas internas criminales. Tony Shaw y su equipo ya estaban en posición. La detective Erickson había descubierto pruebas de que los socios de Rick planeaban eliminarlo para proteger su operación. Múltiples unidades respondían a informes de actividad de pandillas en el distrito de los almacenes. Rick Savage pensaba que estaba a punto de matar a un afligido padre soldado. En cambio, estaba a punto de descubrir lo que sucedía cuando amenazabas a la familia de un oficial de operaciones especiales. Jack miró su reloj. 2300 horas. Hora de ir de caza. Capítulo 9. Deuda de sangre cobrada. Jack llegó al muelle 47 15 minutos antes, utilizando habilidades perfeccionadas a lo largo de años de operaciones encubiertas para inspeccionar el campo de batalla. Rick había elegido bien el lugar, un almacén abandonado con múltiples niveles, numerosos escondites y acceso al agua para escapar. Era el tipo de lugar donde los cuerpos desaparecen y las investigaciones mueren. A través de imágenes térmicas, Jack identificó 4 firmas de calor, Rick y otros 3. Posicionados como tiradores en posiciones elevadas. Eran profesionales, pero habían cometido un error crítico. Habían asumido que estaban cazando a un hombre ordinario impulsado por el dolor y la desesperación. Jack activó su radio. Vigilancia, informe. La voz de Tony Shaw crepitó a través del auricular. 3 tiradores confirmados. El objetivo está en el piso principal del almacén. Tiene una ruta de escape hacia el agua. ¿Respuesta policial? La detective Erickson tiene unidades apostadas a 2 manzanas. Llegó un aviso anónimo sobre actividad de pandillas. Se moverán a tu señal. Recuerden, caballeros. Esto tiene que parecer una limpieza de empresa criminal. Los propios socios de Rick volviéndose contra él. Jack se acercó al almacén por una ruta que lo llevaría más allá de cada posición de tirador. El primer pistolero, posicionado en una oficina del segundo piso, nunca lo vio venir. El cuchillo de Jack encontró la garganta del hombre antes de que pudiera hacer un sonido. Uno menos. El segundo tirador, agachado detrás de la maquinaria en el piso del almacén,
Tuvo tiempo de girarse antes de que la pistola con silenciador de Jack tosiera 2 veces. Los disparos fueron colocados para simular una ejecución de pandilla, a corta distancia, profesional. 2 menos. El tercer tirador llegó a disparar, pero estaba disparando a las sombras. Jack había aprendido hacía mucho tiempo que hombres como este esperaban que sus víctimas se comportaran de manera predecible. No estaban preparados para alguien que se movía como el humo y golpeaba como un rayo. 3 menos. Rick Savage estaba de pie en el centro del piso del almacén, girando en círculos al darse cuenta de que su respaldo había desaparecido. Sostenía una pistola, pero sus manos temblaban. ¿Dónde estás, soldadito? La voz de Rick resonó en el espacio vacío. Sal de ahí. Terminemos con esto. Jack salió a la luz, con su propia arma enfundada. Quería que Rick viera su rostro, que entendiera lo que estaba sucediendo. Hola, Rick. Rick se giró, levantando su pistola. Tú. Debería haberte matado primero. Deberías haber dejado en paz a mi hija. Esa pequeña recibió lo que se merecía. Y tu esposa también recibió lo que se merecía. La voz de Jack se mantuvo tranquila. Háblame de Teresa. Me llamó, llorando sobre cómo ibas a destruir todo. Dijo que me daría lo que quisiera si la ayudaba a desaparecer. La sonrisa de Rick era fea. Así que la ayudé a desaparecer permanentemente. Y pensaste que matarla resolvería tus problemas. Sabía demasiado sobre el negocio, sobre el dinero, sobre todo. Las esposas muertas no pueden testificar. Jack asintió lentamente. Tienes razón. No pueden. Rick levantó su pistola. Hora de unirte a ella, soldadito. El disparo resonó en el almacén. Pero no fue Rick quien disparó. La detective Erickson y 3 oficiales irrumpieron por la entrada principal, con las armas desenfundadas. Suelte el arma. Rick se giró hacia la policía, con la pistola todavía levantada. Los oficiales dispararon simultáneamente. Rick Savage se desplomó, su cuerpo golpeó el hormigón con un ruido sordo y húmedo. La detective Erickson se acercó a Jack con cautela. Mayor Ford, ¿está herido? Estoy bien, detective. ¿Qué pasó aquí? Jack señaló los cuerpos de los 3 pistoleros. Parece que los socios de Rick decidieron que era un lastre demasiado grande. Violencia de pandillas. Estas cosas suceden en las empresas criminales. La detective Erickson estudió la escena con ojos profesionales. 3 pistoleros profesionales, todos muertos al estilo de una ejecución. Rick Savage. Muerto mientras amenazaba a los oficiales de policía. Estaba limpio, justificado y completamente legal. Necesitaremos su declaración. Por supuesto. Mientras la policía procesaba la escena, Jack caminó hacia las ventanas del almacén que daban al puerto. Su teléfono vibró. Un mensaje de Tony Shaw, paquete entregado. Emma está a salvo. Misión cumplida. Jack miró las aguas oscuras. Pensando en Teresa, en los 22 años que habían compartido, en la mujer que había sido antes de que Rick Savage la corrompiera. No sintió satisfacción por su muerte. Solo la fría certeza de que se había hecho justicia. Su teléfono sonó. La voz de Emma era pequeña y asustada. Papi, ¿estás bien? Oí sirenas. Estoy bien, cariño. Se acabó. Rick ya no puede hacer daño a nadie. ¿Qué pasa ahora? Jack se miró en el reflejo de la ventana del almacén. El hombre que le devolvía la mirada ya no era el mayor Jack Ford, oficial de operaciones especiales. Ese hombre había muerto en el momento en que Emma llamó desde el hospital. Este era alguien nuevo. Un padre que había protegido a su hija por cualquier medio necesario. Ahora nos vamos a casa. Voy a comprarnos una casa lejos de aquí. Un lugar donde puedas estar segura y feliz. ¿Solo nosotros? ¿Solo nosotros, cariño? Tú y yo contra el mundo. Mientras Jack salía del almacén, pensó en los cimientos sobre los que había construido su vida, deber, familia y honor.
Rick Savage y Teresa habían intentado destruir esos cimientos, pero solo los habían fortalecido. Diferentes, quizás. Forjados en sangre y templados por la traición, pero inquebrantables. Emma lo esperaba en el hotel, a salvo bajo el cuidado de Nancy Franco. Corrió hacia él cuando entró por la puerta, y Jack abrazó a su hija con fuerza, inhalando el aroma de su cabello. «Te quiero. Papi. Yo también te quiero, cariño. Más que a nada en este mundo». El arquitecto había completado su diseño final. Rick Savage estaba muerto. La traición de Teresa había sido respondida. Y Emma estaba a salvo. La deuda había sido pagada en su totalidad. Jack Ford había aprendido que algunos cimientos, una vez rotos, nunca pueden ser reparados. Pero a veces, de los escombros de lo viejo, se puede construir algo nuevo, algo más fuerte, algo que nunca más se romperá. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si les gusta esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla. Y nos veremos en el próximo.